Mi esposo me dejó, diciéndome que yo solo servía de incubadora inútil mientras estaba embarazada. Ahora resulta que necesita mi firma para cobrar una herencia. Cuando tenía 6 meses de embarazo, Brett llegó a la casa diciendo que quería hablar, pero no era para ponerle nombre a la bebé, ni para ver el cuarto que estábamos arreglando. Resulta que conoció a alguien en su CrossFit y según él, esa mujer lo hacía sentir vivo otra vez, que yo me había descuidado. Yo, cargando a su hija, y todavía me sale con que me volví floja y aburrida. Me llamó incubadora inútil, que lo había amarrado con un bebé, y se largó, así nada más, llevándose sus cosas sin mirar atrás. 5 años de matrimonio tirados al caño porque la chava de 22 del gimnasio le dijo que podía aspirar a más. Antes de que siquiera saliera de la cochera, ya me había bloqueado. Al día siguiente su mamá me marcó, pero no para ver cómo estaba, sino para preguntarme qué le hice a su pobrecito hijo. Cuando le conté que Brett me dejó por otra, me salió con que seguramente no me esforcé lo suficiente para mantener su interés. Y pues toda la familia me borró de redes como si nunca hubiéramos existido. Me tocó echarme solita todo, desde las consultas médicas, clases para el parto, hasta los ataques de ansiedad en la madrugada pensando cómo le iba a hacer como mamá soltera. Brett ni se asomó, nunca preguntó nada por la bebé, jamás mandó un peso, y yo tuve que pagar todo mientras trabajaba hasta el día que me fui de parto. Cuando nació nuestra hija Hailey, le mandé un mensaje desde el teléfono de una amiga y solo respondió que él no estaba listo para ser papá, que yo me las arreglara. Ni preguntó cómo estaba la niña, ni siquiera quiso saber su nombre. Mi hermano fue el que tuvo que ir por mí al hospital porque Brett estaba muy ocupado estrenando vida nueva. Durante 2 años me aventé sola la crianza de Hailey. Nunca pagó pensión, porque renunció a su trabajo formal y se puso a dar clases de ejercicio en el gimnasio del papá de su novia. Puro efectivo, nada de ingresos que pudieran comprarse. Yo trabajaba desde casa para sacar el gasto, mientras cuidaba a la bebé. Brett muy feliz viviendo con la novia, subiendo selfies al gimnasio y fotos de paseos, como si nada. Nunca preguntó por Hailey, y su familia de plano fingía que no existíamos. Hasta que, de pronto, el papá de la novia vende el gimnasio y lo corre, y ella lo manda a volar la misma semana. Así que ahora sí se acuerda que tiene una familia. El muy cínico se aparece en mi puerta un martes a las 10 de la noche, maleta en mano, diciendo que ya está listo para volver a casa y ser papá, como si nomás hubiera ido de viaje de negocios. Me le reí en la cara y quise cerrar la puerta, pero se metió a la fuerza, diciendo que podíamos arreglarlo todo, que ya había madurado y extrañaba lo que teníamos. Ni una sola disculpa, ni mencionó las groserías que me soltó, ni le preocupó todo lo que nos hizo pasar. Se fue directo a la cocina, se preparó un sándwich con mi comida y dijo que iba a dormir en el sillón hasta que lo dejara volver al cuarto. Le pedí que se fuera, pero contestó que no podía sacarlo porque todavía estaba su nombre en el contrato del departamento. Claro, nunca se preocupó por quitarlo. El dueño me confirmó que legalmente no lo podía correr. Así que el tipo que abandonó a su esposa embarazada terminó instalado en la sala como si nada. Se acababa mi comida, usaba mis cosas, dejaba tirada su ropa de gimnasio, y cuando Hailey lloraba en la noche, todavía se quejaba. Jamás ayudó con nada, solo rezongaba. Su mamá volvió a fastidiar por teléfono diciendo que debía estar agradecida de que Brett me estuviera dando una segunda oportunidad, que la mayoría de los hombres ni regresarían con una mujer que subió de peso después del embarazo, que para su familia, ser una mamá normal era casi ofensivo. Brett metía mujeres al departamento diciendo que ya no estábamos juntos y podía hacer lo que quisiera en su casa. En las mañanas, esas mujeres andaban en mi cocina mientras yo intentaba darle de desayunar a Hailey. Una hasta me preguntó si yo era la niñera y Brett ni la corrigió. Después de 3 semanas de haber aguantado ese infierno, resulta que fallece el papá de Brett. Tenía varo por unas patentes y le dejó $200,000, pero con una condición. Brett tenía que seguir casado legalmente para recibir la herencia. ¿Y quién seguía casada? Porque él nunca firmó los papeles de divorcio que le mandé. De pronto Brett se acordó que tenía esposa. Llegó con flores y comida, diciendo que por el bien de Hailey debíamos arreglar las cosas. Cuando le dije que no, se puso grosero y que ningún juez le daría la custodia a una mamá sin dinero si él iba a ser rico. Que nada más por molestia podía quitarme a Hailey si no cooperaba. Ahí fue cuando le mostré mi as bajo la manga. Saqué el celular y abrí la carpeta con todas las pruebas que había juntado desde que él volvió. Pantallazos de cada mensaje que me mandó desde números raros, fotos de todas sus visitas al departamento con otras mujeres, un Excel con cada peso que gasté en Hailey mientras él se paseaba. Se puso más blanco que papel. Le enseñé el mensaje del día en que nació Hailey, donde él mismo escribió que no quería compromisos. Testimonios de vecinos que lo vieron trayendo diferentes mujeres mientras su hija dormía. Los estados de cuenta que prueban que nunca me dio nada para criar a Hailey. Quiso arrebatarme el celular, pero le recordé que tenía todo respaldado varias veces. Las manos le temblaban, y sí, la verdad disfruté verlo así. Trató de hacerse el valiente diciendo que eso no importaba, que seguíamos casados y él tenía derechos de papá. Me senté y le expliqué que ya había hablado con Lidia Vázquez, que es abogada de familia y sabe de abandono. Revisó mi caso y me dijo que era de los más fuertes que ha visto en 15 años. Brett empezó a caminar como león enjaulado, pasándose las manos por la cabeza, dándose cuenta de que todo le salió mal. El mismo que me llamó inútil entendió que siempre fui más lista. En ese momento le cambió la actitud y ahora sí quería hablar como adultos. Me propuso llegar a un acuerdo. Según él, los dos podíamos ganar,
repartir la herencia y compartir la custodia de Hailey. Hasta usó la palabra socios, como si esto fuera negocio y no hubiera dejado a su esposa embarazada. Lo vi forzar una sonrisa, igualita a la de siempre cuando quería algo, y sentí escalofríos. Ese era el mismo tipo que me bloqueó antes de salir de la cochera, el que nunca movió un dedo por su hija en sus primeros 2 años de vida. Ahora sí quería negociar porque le cayó el 20, de que yo tenía la sartén por el mango. Le dije, sin rodeos ni adornos, exactamente lo que pedía, custodia total para mí, con visitas supervisadas para él, pero solo si tomaba clases para padres y demostraba que podía ser constante. Todo el dinero de la manutención atrasada de 2 años, calculado con el sueldo que tenía en su trabajo anterior, porque escondió ingresos a propósito. Un reparto justo de la herencia, ya que cuando falleció su papá, legalmente seguíamos casados. Brett abrió los ojos como platos. Hasta se le notaba en la cara que estaba haciendo cuentas. 2 años de manutención a su sueldo anterior sumaban como $40,000. Agrégale abogados y la mitad de la herencia, y apenas se quedaría con unos $60,000 o $70,000, en vez de los $200,000 completos. Se le endureció la mandíbula y me preguntó si todo era por castigarlo. Le contesté que no, que nada más estaba buscando lo que Hailey merecía del papá, que actuaba como si ni existiera. Ahí se puso pesado otra vez. Dijo que iba a pelear la custodia solo por venganza, que me iba a meter en un pleito eterno en tribunales hasta dejarme sin fuerzas y sin un peso, que le iba a decir al juez que yo era una mala madre que no dejaba que su hija conviviera con él, que le había llenado la cabeza a Hailey en su contra. Lo dejé que sacara todo lo que traía y luego saqué más pruebas de mi teléfono. Grabaciones de voz donde se quejaba de que Hailey no lo dejaba dormir porque lloraba en las noches, que yo le arruinaba el descanso y que ya quería irse de la casa. Mensajes con sus cuates del gimnasio diciendo que Hailey había sido un error y que debió obligarme a abortar. Fotos que Kaya tomó de él besándose con otra mujer en mi sala, con los juguetes de Hailey tirados a menos de 1 metro. Le pregunté qué pensaba que diría un juez de lo familiar si veía todo eso. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, mi teléfono sonó y era la mamá de Brett. Ni me saludó, solo empezó a exigir que le explicara por qué estaba atormentando a su hijo. Dijo que yo actuaba con rencor y crueldad, que le quería quitar la herencia a Brett por un pleito que ni al caso. Me preguntó cómo podía ser tan insensible si apenas acababa de fallecer su papá y Brett estaba sufriendo. Puse el altavoz y seguí preparando el desayuno de Hailey mientras ella echaba su choro. Seguía con que Brett había cometido errores, pero que estaba tratando de arreglar las cosas y que yo lo castigaba nada más por ser humano. Ni una sola vez mencionó a Hailey, ni reconoció que su hijo nos dejó a ella y a mí, cuando yo todavía estaba embarazada. Solo le preocupaba el pobre de Brett. Esperé a que terminara y le contesté lo más tranquila posible. Le dije que Brett me dejó cuando tenía 6 meses de embarazo y me llamaba solo incubadora. Me bloqueó el número y durante 2 años no quiso saber nada de Hailey. Ni mandó dinero, ni preguntó por sus citas o logros, ni siquiera le interesó cómo se llamaba. Solo volvió porque necesitaba mi firma para cobrar dinero. Y aún así seguía trayendo a sus ligues a la casa aunque su hija estaba aquí. Del otro lado se quedó callada y al final, con el tono más frío, me salió con que seguro yo tenía la culpa. Que un buen hombre no se va así porque sí. Que si hubiera sido mejor esposa, Brett no habría tenido que buscar la felicidad con otra. Me colgó antes de que pudiera decirle nada. Esa misma tarde llegó Kaya con 2 bolsas del súper y una cara de firmeza. Ha sido mi vecina desde antes de que naciera Hailey y ha visto todo lo que pasó. Guardó las compras mientras yo ponía a Hailey a jugar con sus bloques y luego se sentó con un cuaderno en la mesa. Me contó que había estado anotando todo, cada vez que Brett traía a alguna mujer, con fechas, horas y hasta descripciones. Apuntó cada queja por Hailey llorando o pidiéndole cosas, cada vez que comía mi comida o usaba mis cosas sin pedir permiso. Hasta le tomó fotos a los coches de sus citas para dejar constancia del tiempo que pasaba en eso. Me dijo que estaba dispuesta a declarar ante el juez si hacía falta, que ya estaba harta de que nos tratara como si fuéramos nada. La abracé y tuve que aguantar las ganas de llorar porque, después de años de hacerlo todo sola, que alguien realmente me creyera y apoyara era demasiado, hasta difícil de creer. En la oficina de Lydia puse todo en la mesa de juntas. 2 años de pruebas de qué clase de papá había sido Brett. El mensaje que mandó cuando nació Hailey, diciéndome que a mí me tocaba. Capturas de sus redes en viajes carísimos mientras yo juntaba monedas para los pañales. Declaraciones de Kaya, mi hermano y otros vecinos que vieron cómo nos dejó. Los estados de cuenta probando que nunca mandó manutención, aunque seguía ganando bien. Lydia revisó todo al detalle, hizo notas y puso los papeles en carpetas. Cuando terminó solo, me dijo que era uno de los casos de abandono más claros que había visto. Que solo con lo que Brett escribió, admitiendo que no estaba listo para ser papá, le iban a tumbar cualquier intento de pedir custodia. Me explicó que las amenazas de Brett no tenían fundamento, que ningún juez le iba a dar custodia real a un papá que se largó por gusto 2 años y solo volvió por interés. No tenía cómo respaldarse, ni entrando a la corte. Toda esa evidencia era una montaña de pruebas de descuido y egoísmo. Lo dejaba pésimo. Y si además teníamos testigos dispuestos a decir que traía a mujeres delante de Hailey y huía de cualquier responsabilidad, él no tenía nada que hacer. Lydia dijo que podíamos pedir sin problema la custodia legal y física total para mí, con visitas supervisadas, y seguramente íbamos a ganar sin mucho rollo. Además, la demanda de manutención estaba tan bien documentada que no tenía cómo salirse, porque él sí ganaba dinero y lo escondía a propósito. Brett solito se había metido en una bronca de la que salir le iba a costar carísimo. Salí de la oficina de Lydia con una carpeta de documentos bajo el brazo, y por primera vez en mucho tiempo, un plan claro. Me dejó todo tan explicado
que hasta yo, tan cansada como andaba, lo entendí perfecto. La custodia total no solo era viable, era lo más seguro. La manutención atrasada no era solo justa, era un derecho que podía exigir ante la ley. Y la mitad de la herencia no era ambición, era mi derecho como esposa. Brett solito se metió en este lío por nunca haberse divorciado, y ahora esa jugada le iba a salir carísima. Iba a perder todo lo que pensaba que ya era suyo. El regreso a casa se sintió distinto. Ya no tenía miedo ni estaba dudando o preguntándome si podría con todo esto. Brett había tomado sus decisiones y ahora yo estaba tomando las mías. Hailey iba dormida en su silla, abrazando su conejito de peluche. Ella merece mucho más que un papá que solo aparece cuando se le da la gana. Merece estabilidad, seguridad y a unos papás que la pongan por delante de todo. Y yo me iba a encargar de que así fuera, sin importar lo que Brett intentara. Cuando abrí la puerta del departamento, ahí estaba Brett, bien campante, echado en el sillón con los pies en la mesa de centro, tragándose unas papas directo de la bolsa y la tele a todo volumen con una película de acción. Ni me volteó a ver cuando entré. Seguía atascándose de papas como si la casa fuera suya. Puse con cuidado el portabebé de Hailey en una esquina y saqué los papeles del divorcio de mi bolsa. Esta vez mis manos ni temblaban. Me paré frente a Brett, justo entre él y la televisión, hasta que no tuvo más remedio que fijarse en mí. Al principio me echó una mirada de fastidio, como si yo fuera la que estaba estorbando. Luego le entregué los papeles y su cara cambió de inmediato. Los tomó sin decir nada y empezó a leer. Le vi la cara ir de confundido a sorprendido y después a furioso en menos de medio minuto. Se le marcó la quijada, el cuello se le puso rojo y pasó las hojas cada vez más rápido. Vi justo el momento en que cayó en cuenta de todo. Custodia total, 2 años de pensión calculados con su salario de antes en la oficina, no con su supuesto sueldo de entrenador, y la mitad del dinero de su papá, el mismo que él ya andaba contando para arrancar su nueva vida. En un brinco se paró del sillón tirando las papas al suelo y empezó a gritarme apenas se pudo poner de pie, agitándome los papeles en la cara y diciendo que esto no se valía, que yo no me merecía nada de esa herencia y que no podía tocársela, que ese dinero era de él, no mío. Pero yo no perdí la calma y hasta pareciera que eso le ardió más. Le expliqué que seguíamos casados legalmente y que, según la ley, ese dinero también era mío. Que el testamento de su papá, donde tenía que estar casado para heredar, ahora me convenía a mí. Que estuvo tan ocupado queriendo sacar ventaja del matrimonio que nunca pensó que yo podía hacer lo mismo. Me salió con que no iba a firmar nada, que podía alargar el pleito años en los tribunales si quería y hacerme la vida imposible hasta que yo aceptara lo que él quisiera darme. Le recordé que sin estar casado no podía ni oler la herencia y que yo era su única esposa. Que cada día que él se pusiera sus moños era un día más sin ver ni un peso de ese dinero. Que estaba justo en el mismo atolladero con el que él había querido condicionarme y que para librarse le iba a costar mucho más de lo que se imaginaba. Brett, ya ni rojo, estaba morado del coraje. Aventó los papeles al suelo y salió dando portazos y sacando el celular del pantalón. Alcancé a oírlo en el pasillo, hablando fuerte y bien enojado, seguramente marcándole a Owen. Yo recogí los papeles, los acomodé y los guardé otra vez en la carpeta. Luego saqué a Hailey del portabebé y me puse a prepararle de cenar, como si nada. Le hice macarrones con queso, que es su comida favorita. Mientras revolvía la olla, ella me platicaba en su idioma de bebé, sin tener idea de que su papá estaba afuera perdiendo la cabeza por unos papeles que iban a cambiar todo. Después de cenar, bañé a Hailey, la dejé jugar en el agua hasta que casi se enfrió. Le puse su pijamita y le leí 3 cuentos antes de dormir. Todo ese rato me sentí más tranquila de lo que había estado en semanas. Por fin tenía pruebas, un plan serio, una abogada que sabe lo que hace y argumentos que Brett no iba a poder tumbar, gritar lo que gritara. Se pasó 2 años pensando que tenía todo bajo control, pero estaba bien equivocado. Yo me dediqué a armar mi caso y al final quedó tan sólido que ahora podía protegerme a mí y a Hailey pase lo que pase. Al día siguiente, mientras trabajaba, me entró una llamada de un número desconocido. Aún así contesté. Era la voz de un hombre que se presentó como Owen y me dijo que llamaba de parte de Brett. Se puso en plan de abogado seguro y queriendo intimidarme o hacerme sentir fuera de mi cancha. Propuso que podíamos arreglarlo rápido y de buena manera, sin meternos en tribunales. Que Brett estaba dispuesto a ser generoso si yo cooperaba. Le contesté que para eso hablara con Lydia y colgué sin más. No iba a dejarme intimidar para arreglar por menos de lo justo, ni a negociar si no estaba mi abogada. Brett regresó esa noche, pero ya no era el mismo hombre furioso que se fue. Traía los hombros caídos, la cara cansada, y me pidió que habláramos como adultos, con un tono razonable que a mí ni confianza me dio. Le dije que sí, pero antes de que se sentara, saqué el celular y empecé a grabar. Aquí es legal grabar tus conversaciones y no iba a dejar que después dijera que yo inventé cosas. Brett vio el teléfono pero no dijo nada. Seguro Owen ya le había advertido que no hiciera más tonterías. Me ofreció $50,000 y custodia compartida si firmaba rápido el divorcio. Así, como si fuera un súper trato. Me solté riendo de verdad y hasta se sorprendió. Le dije que ni de chiste eso era lo que me tocaba y que la custodia compartida no iba a pasar después de que él abandonó a Hailey 2 años, que no podía llegar a aventar dinero y pensar que yo me iba a olvidar de todo lo que hizo, que nuestra hija necesita mucho más que un papá de ocasión, que solo aparece cuando quiere. Brett entonces se quiso hacer la víctima.
diciendo que era muy joven y se asustó cuando supo que yo estaba embarazada, que cometió errores pero que ahora quiere ser un buen papá y ha aprendido de sus equivocaciones. Le pregunté en dónde había estado todas esas ganas de ser papá, cuando Hailey dio sus primeros pasos, cuando dijo sus primeras palabras, en cada fiebre a medianoche, cada consulta al doctor, cada momento importante que prefirió perderse por andarse tomando selfies en el gimnasio con su novia. Para eso ya no dijo nada. Admitió que la regó, pero enseguida me dijo que yo era cruel por alejarlo de su hija, que Hailey necesita a su papá y que la estoy usando como un castigo. Le contesté que él fue quien se fue y se alejó solito. Tuvo 2 años enteros para acercarse, para preguntar por ella, para mandar aunque fuera un peso y echar la mano con los gastos, pero prefirió a su novia y su nueva vida, en vez de quedarse con la familia. Y ahora le tocaba enfrentar las consecuencias de habernos dejado justo cuando más falta nos hacía. No era por castigo, era por proteger a Hailey de alguien que ya dejó claro que se va en cuanto las cosas se ponen difíciles. Esto no era por venganza ni por mala onda, sino para que Hailey pudiera tener una vida estable, con un papá de verdad, uno que no se va a esfumar si las cosas se ponen complicadas otra vez. Brett se paró, se fue sin decir ni una palabra, y en cuanto escuché la puerta principal cerrarse, sentí un alivio inmenso. Por primera vez desde que regresó, me nació la esperanza real de que a lo mejor esta pesadilla sí podría acabarse. Al día siguiente, Brett llegó temprano con un ramo de rosas y una bolsa de la panadería de la esquina, que dejó en la barra de la cocina mientras yo le daba de desayunar a Hailey. Ella lo veía como si fuera cualquier extraño, porque, la neta, era exactamente eso. Él intentó sonreír, pero se notaba lo forzado, lo raro. Le dejé claro que ni las flores ni los pastelitos iban a cambiar nada. Me contestó que ya lo sabía, que solo quería demostrarme que estaba haciendo el esfuerzo. Le recordé que esforzarse no es hacer gestos bonitos nomás cuando uno quiere algo, sino demostrar con hechos y constancia, no a ratitos. Asintió y preguntó si se podía quedar a desayunar. Le dije que no, porque Hailey necesitaba su rutina y su estabilidad, no que alguien apareciera de la nada para revolverle la cabeza. Se notó que le dolió, pero se fue sin hacer drama. Esa misma tarde, me mandó un mensaje para ver si podía invitarnos a cenar, pero no le contesté. Al siguiente día quiso venir a cocinar la cena en el departamento, y le dije que ya teníamos otros planes. El jueves apareció con juguetes para Hailey, puras cosas caras de la tienda de lujo del centro. Pero no más verlo, Hailey comenzó a llorar, vino a buscarme y se le enterró en el hombro. Brett intentó darle un peluche, y ella solo lloraba más fuerte. Alcancé a distinguir algo en su cara, quizá pena, tal vez culpa, pero luego apretó la quijada y se puso a la defensiva. Dijo que Hailey solo estaba cansada y que necesitaba tiempo para acostumbrarse a él. Le contesté que no lo conocía, porque nunca estuvo presente, que 2 años sin aparecer no se resuelven con juguetes ni sonrisas falsas, y que la niña le tenía miedo porque para ella era un desconocido. Brett dejó los juguetes y se fue. 1 hora después regresó y volvió a intentar, pero Hailey seguía llorando cada vez que intentaba acercarse. Para el domingo ya había intentado de todo: flores, comida, juguetes, hasta querer ayudar en el departamento, pero nada funcionó. Hailey no quería saber nada de él, y yo tampoco pensaba forzarla solo para que él se sintiera menos culpable por haberse ido. El lunes en la mañana, mientras lavaba la ropa, me sonó el celular y vi el nombre de Lydia. Me dijo que Dave Solomon, el abogado que veía la herencia del papá de Brett, quería vernos a las 2. Al parecer había una cláusula especial relacionada con el matrimonio que podría beneficiarnos más de lo que pensábamos. Comentó que Dave tenía algo de libertad como albacea y que quería hablar del tema. Acordamos vernos el miércoles en la tarde, y organicé que Kaya cuidara a Hailey. Brett me escribió para preguntar de qué era la junta. Le dije que mejor le preguntara a su abogado. Llegado el miércoles, me fui manejando hasta la oficina de Dave en el centro, donde Brett y Owen ya estaban en la sala de espera. Brett se veía súper nervioso, Owen como siempre, tranquilo y serio. La secretaria nos pasó a la sala de juntas, y Dave, un señor ya grande, canoso, de lentes, nos saludó de mano y nos pidió que nos sentáramos. Sacó unos papeles de una carpeta y nos explicó que el papá de Brett había puesto condiciones muy claras para la herencia. No solo que Brett estuviera casado, sino que el matrimonio fuera estable y de verdad duradero, porque el testamento hablaba de demostrar compromiso con la familia y resaltaba muchísimo palabras como responsabilidad y dedicación. Mirando directamente a Brett, Dave le comentó que el lenguaje estaba pensado para asegurarse de que Brett fuera un hombre de familia antes de darle ese dinero. Se notaba que a Brett le sudaba la frente de los nervios. Dave siguió leyendo partes importantes del testamento, todas repitiendo el tema del compromiso y la estabilidad familiar, aclarando que no era solo casarse, sino demostrar realmente una vida en familia. Dejó los papeles sobre la mesa y le dijo a Brett que, como albacea, le tocaba decidir si él de verdad cumplía con los requisitos que su propio papá había puesto, que el testamento no se trataba nada más de estar casado en un papel, sino del carácter y la voluntad de comprometerse. Contó que desde que Owen lo buscó, se puso a investigar y se enteró de la separación, del abandono, de que Hailey nació mientras Brett vivía con otra mujer, y de que pasaron 2 años sin contacto ni un solo peso de ayuda. Dave entrelazó los dedos y le dijo a Brett que, considerando todo eso, su decisión era que no calificaba para la herencia, que abandonar a una esposa embarazada era lo opuesto a lo que su papá buscaba con esa cláusula. Brett se quedó pálido y empezó a hablar de volada, que su papá nunca supo de la separación, que se lo ocultaron, que su papá murió creyendo que todo estaba bien. Dave lo interrumpió y le dijo que eso no importaba, que lo relevante era la intención del testamento. Los requisitos estaban clarísimos.
matrimonio estable, compromiso y responsabilidad familiar. Brett no había demostrado nada de eso. Dave le aclaró que la intención era asegurarse de que Brett fuera un buen esposo y papá antes de darle el dinero, y que irse y dejar sola a su esposa embarazada demostraba todo lo contrario. Vi cómo todo el plan de Brett se iba cayendo a pedazos ahí mismo. Se le regresó el color a la cara, pero ahora rojo, apretando las manos con fuerza en la orilla de la mesa. Owen intentó calmarlo poniéndole una mano en el brazo, pero Brett se la quitó de inmediato. Empezó a alegar que no era justo, que su papá quería que el dinero fuera para él, que Dave estaba interpretando mal todo. Pero Dave, muy tranquilo, le dijo que su interpretación era perfectamente válida como albacea y que si quería impugnar, debía ir a la corte testamentaria, aunque eso iba a tardar meses y costar muchísimo dinero en abogados, el cual Brett no tenía, y que de todos modos seguramente un juez también iba a ver que sus actos demostraban cero compromiso familiar. Brett se dejó caer en el asiento, claramente haciéndose cuentas en la cabeza, sin herencia, con pagos de manutención, abogados, quedarse sin nada o peor. Dave entonces sugirió una salida, que Brett sí podía recuperar la herencia si aceptaba mis condiciones y de verdad demostraba que podía apoyar a Hailey, no solo firmando papeles, sino comprometiéndose de verdad. Había que pagar la manutención puntualmente, estar al pendiente de Hailey de una manera sana y tomar cursos de paternidad. Dave aclaró que no era por castigar a Brett, sino para asegurar que cumpliera con su rol como su papá quería. El dinero de la herencia se entregaría hasta que Brett demostrara que realmente estaba decidido a ser papá, no que solo quería el dinero. Owen pidió hablar con Brett a solas y se fueron a una oficina más chica al fondo del pasillo. Desde la puerta de cristal, vi cómo Brett se iba poniendo cada vez más nervioso. Se movía sin parar y la cara se le ponía roja otra vez. Owen, tranquilo, seguramente le explicaba lo grave que era haber tratado de manipular a todos y cómo se metió en ese lío sin salida fácil. Platicaron como 15 minutos. Cuando regresaron, fue Owen quien habló. Brett acepta tus condiciones originales, pero con una modificación. Quiere visitas programadas con Hailey después del divorcio. Comenzarían siendo supervisadas para irlas extendiendo poco a poco si todo marcha bien. Añadió que Brett ya entendió que no puede entrar de la nada a ser papá, que primero tiene que ganarse la confianza de Hailey y probarlo con hechos. Volteé a ver a Lydia, y ella asintió despacito. Les dije que consideraría las visitas supervisadas hasta que Brett terminara los cursos de padres y me pagara por adelantado los primeros 6 meses de manutención. Si quería demostrar que sería buen papá, debía hacerlo con acciones, nada de promesas ni detallitos, sino algo real que mostrara compromiso. Brett volteó a ver a Owen y Owen a Dave. Dave dijo que eso le parecía justo, y que así se podía cumplir lo que pedía el testamento, siempre y cuando Brett cumpliera con su parte. Brett cerró los ojos un momento, asintió y dijo, está bien, lo voy a hacer. Owen sacó su laptop y comenzó a escribir. Brett seguía ahí, brazos cruzados, mirando la mesa fijamente mientras solo se oía el tecleo. Yo miraba a Owen revisar cada apartado y cómo le consultaba a Dave y Lydia detalles. El acuerdo incluía la custodia, los pagos de manutención y el reparto de la herencia. Cada tanto, Owen leía un punto, y Brett solo asentía sin levantar la vista, tenso como si estuviera aguantando a la fuerza. Dave se inclinaba a revisar lo que escribía Owen y sugería cambios en el redactado. Lydia hacía lo mismo conmigo, marcando notas en su copia con la pluma. Todo el trámite tomó unos 20 minutos, pero se sintió interminable. Nadie hablaba, salvo para aclarar detalles legales. Al final, Owen imprimió 4 copias y las pasó a todos en la mesa. Yo leí la mía con calma, revisando todo. Custodia total para mí. 2 años de manutención atrasada calculada con el sueldo anterior de Brett. Era mucho más de lo que pensé. 40% de los $200,000 de herencia y visitas supervisadas 2 veces al mes con posibilidad de aumentarlas, según cómo se fuera dando la relación con Hailey. Brett tenía que terminar los cursos antes de ver a Hailey sin supervisión. Lydia escribió al final con su pluma que si Brett fallaba en un solo pago o rompía alguna regla de custodia, perdía el derecho a visitas para siempre y tendría que pagar una penalización. Se lo pasó a Dave, quien estuvo de acuerdo y lo incluyó en su copia. Owen lo leyó y miró a Brett, que solo se encogió de hombros y desvió la mirada. Todos firmamos. Mi mano firme al poner mi nombre. La de Brett tembló al firmar. Dave recogió los papeles y dijo que él conservaría la herencia hasta que quedara listo el divorcio y Brett realizara su primer pago de manutención. Brett sacó su chequera ahí mismo, y escribiendo con fuerza me dio el cheque de 6 meses de manutención sin siquiera mirarme. Lo guardé en mi bolsa. Al salir de la oficina de Dave, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El aire afuera se sentía fresco. El sol ya se iba. Mi coche estaba 3 filas después del suyo. Brett me siguió por el estacionamiento, llamándome. Me volteé y le levanté la mano. Le dejé claro que a partir de ahí todo sería a través de los abogados, y que debía salirse de mi departamento en 48 horas, como marcaba el acuerdo. Quiso decir algo, pero yo ya me estaba subiendo al coche y cerré los seguros antes de que se acercara más. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Kaya llegó a cuidar a Hailey como a las 9. Durante la comida me mandó mensaje. Brett llegó con cajas y bolsas de basura. Se llevó su ropa, sus cosas del gimnasio, el mueble de videojuegos que había comprado con mi dinero. No le habló a Kaya ni intentó ver a Hailey, solo cargó todo en su camioneta y se fue. Cuando llegué en la noche, su llave estaba en la barra de la cocina junto con una mancha de café. Ni una nota ni disculpas, solo la llave. La tomé y marqué a Wesley, quien me dijo que podía ir al día siguiente a cambiar las chapas y tramitar lo necesario para sacar a Brett del contrato de renta. Esa misma noche también hablé al banco de mis tarjetas para cambiar todas mis contraseñas. Brett sabía mucho de mis cuentas y yo ya no confiaba en que no intentara algo. 6 semanas después,
Ahí estaba parada en el pasillo del juzgado con Lydia, viendo cómo Brett y Owen esperaban del otro lado, como a 10 metros. Nadie se miró. El juez nos llamó y nos sentamos lejos uno del otro. Todo duró menos de 10 minutos. El juez leyó el acuerdo, nos preguntó si entendíamos y aceptábamos, y firmamos. Así, de pronto, ya era oficialmente divorciada. Al salir me sentí más ligera que en años. No exactamente feliz, pero sí libre. Como si por fin pudiera avanzar y dejar atrás el desastre que dejó Brett. El depósito del cheque de Brett se liberó 3 días después del divorcio. Revisé mi cuenta y vi el monto. 6 meses de manutención juntos. Más dinero del que había visto desde que nació Hailey. Ese día mismo liquidé mi tarjeta. El saldo había ido creciendo cada vez que surgía algo inesperado, y no tenía de otro. Verlo en cero fue increíble. El resto del dinero lo deposité en 2 cuentas. Una para el futuro de Hailey, ya sea universidad o lo que necesite, y otra para emergencias, para no volver a sentir que no puedo hacer nada. Ahora si algo se descompone o hay un gasto médico, ya no me paniqueo. Hasta podía respirar de nuevo. 2 semanas después, Brett llegó a su primera visita supervisada en el centro familiar, del otro lado de la ciudad. Yo llevé a Hailey y me registré con la supervisora, una señora llamada Sandra, quien me explicó todo el proceso. En la sala de juegos, llena de juguetes y libros, Brett y Hailey iban a pasar 1 hora juntos, mientras yo los observaba desde el otro cuarto, detrás del vidrio especial donde solo yo podía verlos. Al entrar, Hailey me apretó la mano con fuerza. Para ella, Brett era prácticamente un desconocido, solo un hombre que de vez en cuando intentaba acercarse para platicar. Llevaba un elefante de peluche y unos bloques en la mano. Sandra los presentó e intentó animarlos a que jugaran juntos. Yo me fui al cuarto de observación y me acomodé en una silla, viendo a Brett arrodillarse junto a Hailey y enseñarle el elefante, que ella tomó con cuidado. Trató de jugar a apilar los bloques con ella, pero Hailey prefería tirarlos. Brett se le notaba súper nervioso, moviéndose torpemente, con cierta rigidez. Volteaba a ver a Sandra todo el tiempo, buscando que le dijera si lo estaba haciendo bien. Poco a poco, Hailey fue soltándose, jugando cerquita de él, aunque todavía sin interactuar mucho. Ya para cuando se iba a acabar la hora, Hailey le enseñaba su libro favorito y le señalaba las imágenes. Brett se lo leía en voz súper bajita, tan suave, que apenas lo alcanzaba a escuchar desde donde estaba. Cuando terminó la visita, Sandra fue por mí y regresamos juntas a la sala de juegos. Me comentó que Brett de verdad se veía nervioso, pero que le estaba echando ganas, aunque era muy claro que no tenía idea de cómo convivir con una niña chiquita. Me dijo que cada vez que Hailey se alejaba tantito, Brett casi se ponía histérico, pero cuando ella le sonreía, por fin se relajaba. Sandra recomendó que las visitas siguieran siendo supervisadas por lo menos 3 meses más, antes de hacer cualquier cambio, porque Brett necesitaba irse ganando la confianza de Hailey pasito a pasito. Estuve de acuerdo. Esto no se trataba de lo que él quería, sino de que Hailey tuviera la oportunidad de conocer a su papá, siempre y cuando él realmente estuviera presente y fuera constante. A la semana siguiente, cambié a Hailey de guardería. En la anterior estaba bien, pero en la nueva había más actividades, mejores maestras, y un programa educativo que de verdad la podía ayudar. Ahora sí podía darme el lujo de pagar algo mejor. También me propuse ponerme las pilas para buscar un ascenso en la chamba. Mi jefa ya lo había mencionado hace meses, pero la verdad, con tanto estrés, ni podía pensar en eso, solo en sobrevivir. Ya por fin podía pensar a futuro. Actualicé mi currículum, empecé a tomar más proyectos, y llegaba a las juntas con ideas nuevas, no nada más con la esperanza de sobrevivir el día. Por primera vez en años no era solo sobrevivir. Sentía que estaba construyendo algo, pero ahora era para Hailey y para mí, para la vida que de verdad nos merecemos después de todo lo que hemos pasado, no pensando en Brett ni en nadie más. 3 días después de la visita, la mamá de Brett me llamó. Esta vez su voz sonaba distinta, más suave. Me dijo que necesitaba platicar conmigo de algo importante. Estuve a punto de colgarle, pero algo en su tono me detuvo. Empezó a pedirme perdón, de verdad, por la forma en que me trató cuando Brett se fue. Dijo que desde el divorcio había pensado mucho en todo. Antes de morir, el papá de Brett había hablado con ella y le confesó que le preocupaba el carácter de su hijo, que se dio cuenta de cómo Brett era con el dinero y con las relaciones, que el testamento no era solo para proteger el matrimonio, sino para que Brett aprendiera a ser responsable. Me preguntó si podía conocer a Hailey. Es mi única nieta, me dijo, y se le quebró la voz. Le contesté que lo iba a pensar y le colgué. Platiqué todo esto con Pearl en mi siguiente terapia. Hemos trabajado mucho en procesar todo lo que pasó, el abandono, el volver a confiar. Pearl me preguntó qué opinaba sobre dejar que la mamá de Brett conociera a Hailey. Le dije que una parte de mí quería negarme, solo por desquitarme un poco después de todo lo que me hizo. Pero la verdad, Hailey tenía derecho a conocer a su abuela, sobre todo si ella de verdad quería arreglar las cosas. Pearl me ayudó a entender que proteger a Hailey no es aislarla de todos, sino poner límites y asegurarte de que cualquier relación sea sana y supervisada. Al final, decidí que sí permitiría las visitas, pero aparte de las de Brett, ella también tendría que ganarse la confianza poco a poco. La primera vez nos vimos en el centro familiar, con una supervisora ahí por cualquier cosa. La mamá de Brett llegó temprano. Traía un regalo envuelto y se notaba que estaba nerviosísima. Apenas vio a Hailey, se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque no hizo ningún drama, solo lloró calladita. Se agachó al nivel de Hailey y se presentó como su abuela. Al principio, Hailey se escondió atrás de mis piernas, pero salió en cuanto vio el regalo, un conejito de peluche. Las dos se sentaron en el piso mientras la abuela sacaba un álbum de fotos con imágenes de Brett de bebé, de niño, en diferentes etapas.
etapas. Le contó a Hailey anécdotas de su papá cuando era pequeño, señalando las fotos y haciéndola reír. Me dijo que quería que Hailey conociera su historia familiar, aunque fuera solo las partes bonitas. Al irse, me abrazó y me dio las gracias por dejarla ver a su nieta. Me confesó que sabía que no se lo merecía. Brett siguió viendo a Hailey cada semana con supervisión. Sandra luego me avisó que él ya le iba agarrando la onda a cómo leer las señales de Hailey, que ahora sí le llevaba juguetes que le gustaban, no cosas al azar, que por fin aprendió sus canciones favoritas y ya hasta se las cantaba. Hailey dejó de llorar al verlo. Ahora corría al baúl para sacar los juguetes y llevárselos para jugar juntos. Eso sí, todavía le decía a Brett, no papá. Sandra me explicó que eso era normal y que iba a cambiar cuando Hailey estuviera lista. La confianza se va formando poco a poco, sobre todo para una niña que nunca lo conoció antes. El martes por la mañana llegó el cheque de la herencia. Me quedé viendo la cantidad, $80,000, ya descontando impuestos y gastos, el 40% de $200,000, más dinero del que había visto en mi vida. Lo primero que hice fue tomarle una foto antes de depositarlo, como si necesitara comprobar que era verdad. Al día siguiente me junté con una asesora financiera que conocí por Lydia, una experta en apoyar a mamás solteras para que tengan seguridad. Abrimos un fondo para la Universidad de Hailey, que estará creciendo durante los próximos 16 años. Separé dinero para emergencias, para el coche, para gastos médicos, para todo eso que antes me quitaba el sueño. Y también abrí una cuenta de ahorros que juro no tocar, a menos que sea absolutamente necesario. Por primera vez tenía un colchón y podía vivir sin miedo a que cualquier mala semana lo arruinara todo. Ya para terminar la semana, Kaya vino a cenar el viernes. Mientras Hailey jugaba con sus bloques, Kaya me contó que un compañero de su trabajo había estado preguntando por mí. Un papá soltero con una niña de la edad de Hailey. Me vio una vez a la salida y quiso saber si yo estaba saliendo con alguien. Kaya me enseñó sus redes sociales. Puras fotos casuales con su hija en el parque. Nada raro. Pero le dije que todavía no estaba lista. Salir con alguien era algo que sentía totalmente ajeno, como de otra vida, de cuando todavía pensaba que la gente era honesta. Aún así, enterarme de que alguien se interesaba en mí sí me levantó el ánimo, aunque fuera raro admitirlo, como pensando que tal vez algún día iba a poder volver a confiar de verdad en alguien. No ahora, pero quizás después. Brett escribió por la app de coparentalidad, unas 6 semanas después de empezar las visitas supervisadas. Dijo que quería llevarse a Hailey al parque él solo. Me le quedé viendo al mensaje 2 veces, y de inmediato le rechacé la solicitud. Le respondí recordándole que el acuerdo era de mínimo 3 meses de visitas supervisadas, y apenas íbamos a la mitad. Le insistí que se tenía que respetar el calendario que pactamos, que aquí nadie iba a estar brincando pasos nomás porque él ya andaba desesperado. Como 1 hora después me contestó preguntando si podíamos sentarnos a platicar sobre el calendario de visitas, que quería hablar de posibles cambios. Le dije que sí, pero solo si Lydia venía conmigo y en un café, dejando bien claro que no era para que las cosas se hicieran rápido solo porque sí. Esto era por Hailey, para asegurarnos de que cualquier cambio fuera bueno para ella. Quedamos de vernos el siguiente martes. Ya en la cafetería, Brett lucía agotado. Se pidió un café solo y se sentó enfrente de Lydia y de mí. No tardó en hablar, soltando que ser papá era mucho más duro de lo que imaginaba. Él pensaba que iba a hacer llegar, jugar un rato y regresar a su casa, pero lo cierto era que tenía que estar al tiro con lo que necesitaba Hailey todo el tiempo, ponerle atención a sus cambios de ánimo, adivinar lo que quería, aunque ni ella misma supiera pedirlo. Me dijo que entendía por qué yo era tan cautelosa ahora, y que qué tenía que hacer para demostrar que realmente quería estar en la vida de Hailey. Pero bien, no solo cuando le convenía. Me le quedé mirando, pensándolo bien, antes de decirle la neta, sin adornos. No sé si algún día voy a poder confiar de verdad en ti después de lo que hiciste. Me abandonaste cuando estaba embarazada. Me dijiste cosas muy feas. A tu hija la ignoraste 2 años y solo volviste porque te hacía falta algo. Pero estoy dispuesta a dejar de hacer relación con Hailey si de verdad eres constante y pones siempre sus necesidades por encima de las tuyas. Aquí lo que cuentan son los hechos, no tus palabras. Eso tendrás que enseñarlo con el tiempo. Nada de promesas. Puro actuar. Brett asintió, lento. Me dijo que él también andaba en terapia, trabajando en entender por qué siempre se pelaba en cuanto la cosa se ponía pesada. Su terapeuta le hizo ver que siempre fue egoísta y que era puro miedo, miedo a la responsabilidad, a quedarse amarrado y a perder su lugar en el centro. Admitió que lo que me hizo a mí y a Hailey ya no lo podía reparar. Dijo que lo que buscaba era ser alguien de quien Hailey se pudiera sentir orgullosa algún día, aunque le costara años. Yo no lo perdoné. Se lo dejé bien claro ahí mismo mientras Lydia, sentada junto a mí, iba apuntando. El perdón nunca iba a ser parte del trato ni lo sería. Podría ser el papá de Hailey si se lo ganaba, pero hasta ahí. No íbamos a ser amigos, ni a reírnos juntos ni a contarnos del día. Éramos solo 2 personas unidas por una niña, y se acabó. Brett puso cara de que esas palabras le dolieron fuerte, pero volvió a asentir. Dijo que entendía y que iba a respetar ese límite. Yo todavía no le creía, pero por primera vez estaba diciendo lo correcto. Los 3 meses siguientes se pasaron volando. Brett no falló ni una sola visita al centro familiar. Llegaba puntual y sin pretextos. Después de la semana 12, la supervisora me habló para avisarme que Brett ya había acabado todos los cursos de paternidad y le había ido bien. Me contó que lo había estado observando jugar con Hailey y que, la verdad, sí vio cambios positivos. Ahora sí entendía las señales de su hija. Sabía jugar con ella. Se veía mucho más paciente cuando se ponía inquieta. La supervisora recomendó que pasáramos a visitas sin supervisión, pero en espacios públicos y con mi presencia cerca. Acepté, dejando bien claro que donde fuera
día, yo iba a estar rondando de cerquita. El parque estaba lleno ese sábado en la mañana cuando Brett llegó por Hailey a mi departamento. Lo seguí en mi coche y me estacioné donde podía ver toda el área de juegos. Me senté en la banca, teléfono en mano, lista para ir corriendo si veía algo raro. Brett llevó a Hailey a los columpios, la acomodó en el asiento de bebé y la estuvo empujando suave mientras ella nomás se reía y pataleaba. A la hora del resbaladilla, él la atrapó al final, cuidando que no se cayera. Verlos juntos así me movió sentimientos que no quería ni tocar, mucho coraje por los momentos perdidos, solo porque él así lo quiso, y muchísima tristeza porque Hailey pasó 2 años creciendo sin su papá. Pero también sentí un poquito de esperanza, esa chispa mínima de pensar que tal vez sí estaba cambiando, y podría llegar a ser un buen papá, y eso lo odiaba, porque confiar otra vez en Brett se me hacía peligroso. Después de eso, la mamá de Brett empezó a venir más, y un día me preguntó si podía cuidar a Hailey una tarde a la semana, y después de pensarlo, acepté. Siempre llegaba puntual, traía juguetes para Hailey, y de verdad se veía que quería conocerla. Una tarde, mientras Hailey jugaba con sus bloques, la mamá de Brett se sentó conmigo en la mesa, y me volvió a pedir perdón. Me dijo que años se la pasó tapando las tonterías de Brett, en vez de ponerle límites, que hasta me había echado la culpa a mí porque le daba miedo aceptar que su hijo era egoísta y cruel. Verlo ahora intentando ser mejor papá, ya le había abierto los ojos sobre lo mucho que ella misma dañó las cosas al encubrirlo. Le agradecí su sinceridad, y le dije que sí valoraba lo que estaba haciendo por Hailey. Quizás nunca seríamos muy cercanas, pero por lo menos estaba intentando recuperar el tiempo que se perdió con su nieta. Un miércoles, mi jefa me llamó a la oficina y pensé que me iba a caer un regaño. Pero en vez de eso, me ofreció un ascenso a líder de equipo, con mejor sueldo y prestaciones. Me dijo que había estado viendo cómo le hacía para balancear todo, y que aún así, hacía bien mi chamba, que veía en mí madera de líder y quería darme chance de crecer. Dije sí sin pensarlo, y luego le marqué a Kaya para contarle la noticia. Ese dinero extra significaba dejar de preocuparme por cada gasto de emergencia, y por fin empezar a hacer planes a futuro para Hailey, en vez de andar sobreviviendo al día. 6 meses después de que se finalizó el divorcio, me paré en mi departamento y me cayó el 20 de todo lo que había cambiado. Ya tenía ahorros, la custodia total de Hailey, una red que de veras apoyaba en vez de juzgar, y sobre todo, paz en la casa. Brett ya no podía llegar sin avisar, ni vaciarme el refri, ni andar criticando a mi hija. Cambié las chapas, lo saqué del contrato y solo podía ver a Hailey en los horarios establecidos. Pasé de ser una mamá soltera asustada por las amenazas de mi ex, a convertirme en una mujer que, con pura determinación, logró construir una vida estable. Brett no me rompió como él quería. Al contrario, volví a levantar todo, pero esta vez más fuerte. Hailey empezó a llamarle a Brett de una forma que se le ocurrió a ella sola. Nadie se lo enseñó. Cuando lo veía durante las visitas, lo señalaba y decía, «Papá Brett». La psicóloga infantil me explicó que eso era completamente normal, porque para Hailey él era parte de su familia, alguien importante pero aparte de mí. A mí no me molestaba porque ella tenía muy claro que yo era su mamá principal, la que le daba de desayunar, la llevaba a la guardería, le leía cuentos antes de dormir y la consolaba si tenía pesadillas. Brett era simplemente quien a veces la visitaba y se iba con ella al parque, y con eso bastaba por ahora. Un día, Brett me mandó un mensaje en la app que usamos para la coparentalidad, preguntando si podía llevarse a Hailey a su nuevo departamento por unas horas. Resulta que ya le había arreglado un cuarto con cama y juguetes. Yo le respondí que, antes de aceptar, quería conocer el lugar. Me pasó la dirección y al día siguiente fui mientras él estaba en el trabajo, usando una llave que le había dejado al encargado del edificio. Me puse a revisar todo, que no hubiera nada peligroso, que los enchufes tuvieran sus tapas, y el departamento estaba limpio. El cuarto que había preparado para Hailey estaba bonito de verdad. Tomé algunas fotos y estuve de acuerdo en que probáramos una visita, pero me quedé con el celular prendido y lista por si tenía que ir por ella en cualquier momento. Al final todo salió bien. Brett regresó a Hailey justo a la hora que habíamos quedado, y ella venía feliz, contándome emocionada sobre los juguetes en casa de papá Brett, y que hasta le preparó macarrones con queso para comer. Se veía realmente contenta. La observé con atención para asegurarme de que todo estuviera en orden, pero era una niña normal, entusiasmada por experiencias nuevas. Ahí me di cuenta que, aunque yo guardara mucho rencor por todo lo que me hizo Brett, Hailey tenía derecho a tener una relación con su papá, siempre y cuando él quisiera estar presente y cuidarla. Al final, mis sentimientos no importaban tanto como lo que era mejor para ella. Esa noche, después de acostar a Hailey, me senté con ella para hablar sobre lo que significa la familia. Lo hice sencillo porque apenas tiene 2 años, pero quería que pudiera entender a su manera. Le expliqué que mami y papá Brett no vivían juntos, pero los dos la queríamos mucho, que las familias no son todas iguales y que también está bien, que algunos niños tienen a sus papás juntos, otros tienen papás separados, y ninguna familia es menos mientras haya amor y seguridad para los hijos. Hailey me escuchó y luego simplemente preguntó si podía tomar más jugo. Para ella todo era fácil porque era lo normal en su vida. Jamás vio a Brett viviendo con nosotras porque cuando ella nació, él ya se había ido. Así que para ella, eso era simplemente lo de todos los días. En los meses siguientes, Brett empezó a depositar puntualmente el dinero cada día 15. Incluso de vez en cuando mandaba un poco más y ponía en la app que era para la guardería de Hailey o para unos zapatos nuevos que necesitaba. Nunca le di las gracias porque era lo mínimo que debía hacer, pero no dejé de notar que al menos estaba siendo constante. Un día Owen le habló a Lydia y le contó que Brett estaba yendo a terapia para entender por qué se había alejado de sus responsabilidades. Según Owen,
Brett ya sabía que no podía reparar el daño y solo intentaba ser el papá que Hailey merecía en lugar de quien la abandonó. Yo le comenté a Lydia que no necesitaba escuchar actualizaciones sobre la terapia de Brett, aunque una parte de mí se sentía bien por saber que al menos intentaba cambiar y no solo cumplir para no perder derecho a ver a su hija. Kaya me invitó a tomar café un sábado en la mañana y llevó a un amigo que quería presentarme. Se llamaba Noah y tenía una hija, Sophie, apenas un año más grande que Hailey. Empezamos a platicar de lo complicado que es criar niños pequeños y de lo cansado que es ser papá o mamá soltera. Noah no insistió cuando notó que prefería mantener la conversación ligera y evitar hablar de Brett. Al final me pidió si quería ir a tomar café otra vez la semana siguiente y acepté, aunque aclaré que necesitaba irme con calma. Noah me entendió y asintió, diciéndome que después de todo, él había pasado por un divorcio y sabía lo que es tener dudas para confiar de nuevo. Un mes después, cuando por fin le presenté a Hailey durante una cita en el parque junto con Sophie, Hailey, en cuanto conoció a la otra niña, se fue a los columpios con ella. Mientras las veíamos divertirse y reírse, sentí que por primera vez imaginaba un futuro en el que tenía pareja, ya no solo estaba en modo supervivencia. Un año después de aquella vez que Brett llegó a mi puerta con una maleta, creyendo que todo volvería a ser como antes, me senté en la cocina revisando mi cuenta bancaria. Por fin tenía el suficiente ahorro para sobrevivir 6 meses si algo salía mal. Tenía un buen puesto en mi trabajo con más sueldo y posibilidades de seguir avanzando. El acuerdo de coparentalidad con Brett era estable, aunque claro, nunca seríamos amigos. Hailey era feliz en su nueva guardería. Tenía amigos y siempre hablaba de ellos. Noah y yo andábamos en serio, pero sin prisas, construyendo algo que se sentía real. Brett no destruyó mi vida como él pensaba que podía hacerlo. Yo sola reconstruí todo lo que él tiró y lo hice mucho más sólido. Hailey estaba en la sala jugando con sus bloques, armando torres y riéndose cada que las tiraba. Viéndola, recordé todo lo que viví desde que Brett se fue diciéndome que no servía para nada más que para ser incubadora. Su abandono fue lo más duro que me ha tocado, pero también lo que me enseñó que sí puedo con todo cuando tengo que hacerlo. Nadie más habría protegido a mi hija como lo hice yo. Me defendí cuando su familia quería hacerme sentir menos. Logré forjar una vida feliz y estable por mi propia cuenta y gracias a mi esfuerzo, y eso Brett no me lo va a quitar jamás, pase lo que pase después. Además, es algo que Hailey aprenderá al crecer, pues verá que su mamá no se rinde ante las dificultades, sino que se enfrenta a ellas con valor. Va a saber que ser fuerte no significa nunca tener miedo o no sentir dolor. Significa seguir adelante a pesar de todo y encontrar la manera de construir algo mucho mejor después de pasar por lo más difícil.